Perfecto. Hombres destacados dentro de la cultura griega y romana. Hombres destacados dentro de la cultura griega y romana. 10 segundos que se entiendan ya. Enio, Plauto, Quinto, Nervio, Catón, Epos, Barrón, Antias, Livio, Macro, Rufo, Curcio, Percio, Flaco, Plinio, Celio, Helio, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Horacio, Sócrates, Tácito, Alceo, Safo, Tepión, Zenón, Fedón, Tales, Numio, Anaxarco, Anaxágoras, Anaxímenes. Respuesta. Gracias, Silvio. Participante número 13. En el número 33, Fundición Matanza Plumerillo, Pompeya. Alberto Antonio Jacentiu. Y en 10 segundos, combates y batallas libradas por nuestra independencia y de América. Combates y batallas libradas por nuestra independencia y de América. Que se entiendan, 10 segundos ya. Un saludo al profesor Federico y a Felipe. Silvio. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Ojos de Videotape, conversaciones sobre enseñanza con tecnologías. Soy Sebastián Becker, licenciado y profesor de Psicología y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Dijo Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Canta Sting. Cada aliento que tomes, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, te estaré vigilando. En el episodio anterior conversamos sobre los materiales digitales diseñados para educación y recuperando la idea de la forma como contenido de Verónica Edwards, reflexionamos sobre qué aprendizajes más allá de lo curricular se ven favorecidos, además de pensar algunas de las características deseables en los diseños pedagógicos para que ese plus sea posible. Cuando el diseño de la evaluación no está bien logrado y la automatización del estudiante es baja, el profesor debe asumir un rol poco estimulante de autoridad policial, que no es natural en nuestra profesión y que pervierte toda la experiencia. El diseño institucional actual hace que la evaluación tenga un carácter punitivo y por tanto la responsabilidad del origen de esa toxicidad termina siendo del propio docente. Debe ser él quien intente superarla rediseñando una mejor experiencia del estudiante que tenga inicio en la construcción de una cultura de confianza, donde todos los estudiantes puedan ser incluidos, también aquellos con bajo compromiso. Extracto de Expandir la Universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, de Hugo Pardo Kuklinski y Cristóbal Cobo. Episodio 2. Evaluaciones con tecnologías. Edith Lewin, notable pedagoga argentina, introduce el concepto de patología de las prácticas de enseñanza cuando éstas se estructuran en función de la evaluación, transformándose ésta en el estímulo más importante para el aprendizaje. La actitud evaluadora invierte el interés de conocer por el interés por aprobar, en tanto se estudia para aprobar y no para aprender. Es también patológico para la autora que la evaluación estructure las actividades docentes. Les invito a acompañarnos en este episodio donde reflexionaremos sobre cómo la tecnología puede fomentar dicha patología o por el contrario restituir a la evaluación como tema periférico para informar respecto de los aprendizajes de los estudiantes, pero central para que el docente pueda recapacitar respecto de su propuesta de enseñanza. La invitada en esta oportunidad nos enriquece con su doble mirada sobre la temática, como profesora en la perspectiva de los procesos de enseñanza, pero también como psicóloga en la perspectiva del aprendizaje y la motivación. Ella es la licenciada en Psicología y profesora Silvia Mayorana, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Encontraba revisando en la cultura popular, por un lado, la infame muñeca del juego del calamar, donde su función es detectar determinados movimientos y literalmente eliminar al participante. Una forma bien tradicional de evaluar, ¿no? Detectar el error y corregirlo, ¿no? Eliminándolo. Y por otro lado, como un modelo contrapuesto, también desde la tecnología, HAL 9000, que es la supermáquina de 2001 Odisea del Espacio, presentada como una inteligencia artificial de razonamiento heurístico,
a través de la historia, este personaje va desarrollando la posibilidad de hacer una relectura de quien está enfrente. Aquello que de manera cerrada tenía que evaluar empieza a no ser tan así, y que si bien Hal Noemil no es menos siniestro que la muñeca, nos deja como un modo posible en donde la tecnología, bueno, no es tan cerrada, digamos, ¿no? Esta flexibilidad en poder interpretar, evaluar la realidad que observa de manera diferente, de manera diferenciada. Bien, estos dos referentes que vos tomás, dos de las formas de pensar el proceso de evaluación y que dan cuenta de lo controversial que es el concepto de evaluación en sí mismo, ¿sí? Esta idea que sobrevuela de alguna forma frente a todo proceso de evaluación educativa y más respecto de la tecnología, que da cuenta de una marca, ¿no?, en la evaluación y una discriminación respecto del éxito o el fracaso, ¿no?, escolar o académico. Y en ese punto me parece que la evaluación con tecnologías hereda un problema, un nudo, una tensión que la pedagogía, la didáctica tradicional, bueno, no puede agotar. No hay una resolución única. Es un problema que una y otra vez vuelve. Exacto. La tecnología entra, creo, al campo de la educación y asume de alguna forma el desafío de evaluar en un contexto completamente diferente, pero en un marco también muy delimitado por prácticas tradicionales. Y en ese intento de modificar, de expandir, digamos, ¿no?, de revertir justamente este problema de arrastre, nos encontramos tal vez con el límite de nosotros como usuarios de tecnología, ¿no? Y a la hora de diseñar experiencias educativas para generaciones que vienen en con otra realidad, digamos, ¿no?, con una construcción de la realidad, una natividad digital, un acceso muy temprano, un manejo intuitivo muy temprano también de lo que es la tecnología, versus nosotros que somos de la generación de el manual de instrucciones, ¿no?, la tecnología con el manual para aprender a usarlo. Entonces pensaba, bueno, también el límite digamos, el objetivo, ¿no?, como ahí a superar es, bueno, qué tanto nosotros conocemos o nos permitimos como conocer de nueva tecnología para poder llevarla a la práctica docente. Exacto. Esta tensión de la que hablábamos inicialmente también revierte, me parece, nuestra posición docente, en el sentido de que debemos reconstruirnos, repensarnos también como sujetos de aprendizaje, ¿no?, para poder diseñar propuestas valiosas, significativas de enseñanza y de aprendizaje. Tenemos que de alguna forma vivenciar esas propuestas, incorporarlas, significarlas también para nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que podemos conocer a través de este nuevo paradigma? ¿Cuál es esa nueva realidad que se recorta y que se reconstruye ahí cuando evaluamos a través de TICS, por ejemplo? Digamos, no es la misma que uno puede como recortar y evaluar en el aula. Esta idea de decidir que evaluar, la construcción de una realidad que debe ser definida y conceptualizada, es esencial en este punto también compartir con los estudiantes estos criterios y esta definición de conocimiento y esta valoración que nosotros hacemos del saber a enseñar. Alicia Camilione plantea que la diversidad de instrumentos aumenta la eficacia, pero bueno, que también a la hora de pensar en evaluaciones con TIC es un límite, ¿no? Como bueno, tenemos una diversidad suficiente, conocemos una diversidad suficiente de instrumentos, o a veces tienen más bien que ver con lo que hablábamos antes de lo que conocemos como usuarios, o como estudiantes también nosotros docentes, o con lo que las interfaces nos ofrecen, digamos, ¿no? Lo que de repente una plataforma habilita o no habilita hacer, ¿no? Como también me parece que ese es un problema a pensar, ¿no? No es solamente de diseño, sino también de
de acceso y de uso de tecnología. Bueno, de hecho, las posibilidades que como docentes tenemos de diseñar un programa de evaluación parte esencialmente del conocimiento o de la diversidad de recursos y de dispositivos y de herramientas que nosotros mismos tengamos o que hayamos vivenciado. Una posibilidad para repensar el sentido y buscar innovar de manera responsable, sí, remarco esta idea, en los instrumentos de evaluación, ampliando muchas veces la versión tradicional, ¿no?, de las evaluaciones cerradas, de pregunta que apunta a un resultado único, y tomando las posibilidades que los dispositivos tecnológicos nos dan para incluir gráficos, imágenes, videos y abrir también un abanico de posibilidades único para el estudiante, es decir, dar lugar a la creatividad del estudiante y que sea él el propio gestor de este proceso de aprendizaje y se autorice al estudiante a validar su saber y a mostrar su conocimiento a partir de distintos materiales, distintos recursos, distintos instrumentos. Sí, me parece muy interesante poder pensar en romper la idea de masificación, digamos, ¿no? Si bien un instrumento puede tener características como comunes, y bueno, mayormente lo tienen, sobre todo en la universidad, pero que, por ejemplo, como plantea Pervenud, en esta lógica más emergente, contrapuesta a la tradicional, el error, por ejemplo, en vez de ser algo que establezca jerarquías o que incluso expulse, digamos, como eyecte, que sea como un insumo para intervenciones diferenciadas, ¿no? Bueno, cómo el error, la respuesta errónea puede también servir como para poder pensar diferentes estrategias. Y bueno, lo asociaba también a esto que Anijovic trabaja mucho, que es la importancia de la retroalimentación significativa. Bueno, ¿para qué vamos a evaluar? Retomando algo que decías hace un ratito, ¿y qué vamos a hacer con eso? Exacto. La evaluación mediada por tecnologías permite, incluso entre los variados aportes que tiene a la educación, permite un diseño casi individualizado del proceso de evaluación. Es un ejemplo de esto, por ejemplo, las propuestas de evaluación mediante portafolios o blogfolios, en donde los estudiantes pueden marcar o pueden presentar la propia trayectoria de aprendizajes, valorizando ciertos aspectos, vinculándolos a experiencias previas, a saberes previos, y retomando esta idea que trae Barberá, por ejemplo, brindándole al estudiante mayor autonomía y responsabilizándolo del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo herramientas que lleven a la reflexión. Sí, y pensaba también en la evaluación auténtica que plantea Monero, ¿no? Como en esto de que vos nombrabas como experiencias significativas, que pueda como poder inscribirse como en otro lugar que no sea el memorístico, por ejemplo, y como también la posibilidad a través de la tecnología de diseñar o de brindar experiencias para evaluación y también para el aprendizaje, entendiendo como la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, digamos, ¿no? Pero en donde justamente lo que haya que resolver sea representativo justamente de situaciones reales. Bueno, ¿qué más real que tener que resolver con otro, ¿no? Que es lo que termina como pasando muchas veces en la vida, en la práctica real después, ¿no? Más allá de la formación. Entonces, poder incluir, diseñar experiencias, incluso de evaluación, que requieran la coordinación, la discusión, el generar acuerdos, el ceder con otros, con otras, con otros, me parece que también implica como un salto, como una superación a esto que estamos intentando darle alguna vuelta, digamos, ¿no? Bueno, cómo la tecnología puede ahí venir a aportar algo como ese plus, eso que
que se aleje un poquito de la lógica tradicional y que habilite nuevas formas, o no tan nuevas, de entender la evaluación. Sumo a esto que estás planteando, a la importancia de una evaluación auténtica, significativa, el impacto que tiene, ¿no? El manejo de lo tecnológico, la inclusión de recursos tecnológicos en la motivación del estudiante por aprender. Y no es un detalle menor, ¿no? No habíamos hablado antes de esto, el efecto motivador que tiene el poder imprimirle a una producción individual o grupal algo de lo propio, ¿no? Esta posibilidad que le damos al estudiante de personalizar, de significar, de valorar de manera única e irrepetible un proceso de aprendizaje. El efecto motivador es impactante, es significativo. Sí, y es muy interesante esto que proponías en relación a lo irrepetible, digamos, ¿no? A esa posibilidad como de plasmar algo subjetivo en el proceso de evaluación, como realmente algo que motive, que empuje. Y pensaba, y ya para ir cerrando, en el gran tema, en el gran problema para algunos, para otros no tanto, que es el tema del plagio, digamos, ¿no? La producción propia versus el riesgo de la copia, el plagio, el mal citado. Exacto. Me parece súper interesante esta mirada que traes. La evaluación está muy históricamente vinculada al control, a la vigilancia y consecuentemente al castigo. Y la educación mediada por tecnologías nos permite de alguna manera poner en discusión, revisar esta idea de evaluar y vigilar y castigar y repensar, como vos bien decías, las prácticas de plagio, ¿no? Pero no como errores o como faltas éticas solamente, ¿no? Como faltas éticas del estudiante, sino como una práctica que se ve o que se masifica día a día o se naturaliza día a día en las aulas, también como producto de un modelo de evaluación cerrado, sin sentido, ¿no? Para evitar en todo caso el plagio. Sí, contamos con estrategias o con recursos vinculados al proctoring, pero también podríamos, como docentes, como instituciones educativas, revisar las prácticas de enseñanza, revisar las consignas de evaluación y gestionar, digamos, aquellos instrumentos que no requieran del plagio, sino que impliquen al estudiante en su esencia como estudiante, como futuro profesional, como parte de una sociedad cambiante. Silvia, te quiero agradecer mucho por haberme acompañado hoy y bueno, la seguimos en otro momento. Bien, muchísimas gracias a vos por convocarme. Hasta luego. Somos herederos de modos de evaluar que, como en el repechaje de Feliz Domingo, el éxito descansa en recordar mucho. Herederos de roles policíacos, vigilantes, tóxicos. Herederos de modelos donde evaluar implica eliminar. Herederos de una controversia inagotable. ¿Qué nos queda por hacer entonces? Ser docentes, pero también usuarios. Docentes, pero también sujetos de aprendizaje. ¿Para qué? Para gestionar instrumentos de evaluación que impliquen a los estudiantes, para lograr procesos individualizados, con diversidad de instrumentos, donde se resuelva con otros y sobre todo evaluar invitando a que aparezca lo propio, lo subjetivo, lo útil, lo auténtico, porque confiamos que eso revertirá la patología de la práctica y podrá motivar no solo a aprobar, sino a aprender. Acompáñenme en el próximo episodio para pensar algunos nudos posibles entre algoritmos, educación e inclusión. Música de 50sounds.com